¿Alguna vez sentiste que el éxito financiero te habla en susurros que la mayoría no oye? La respuesta está en la forma en que elegimos nuestro campo de batalla, ladrillos contra gráficos, sudor contra nervios. Warren Buffett dijo una vez que el mercado de valores es un mecanismo de transferencia de dinero del impaciente al paciente, y esa frase encierra una verdad que pocos se atreven a desmenuzar. Hoy, como tu guía en este viaje, voy a desvelar los costos invisibles que cargan los propietarios de inmuebles y la tortura psicológica que persigue a los accionistas, a través de dos historias paralelas que revelarán la verdadera naturaleza de cada juego. Imagina a Jack, un joven decidido que encuentra una casa de $250,000 en un vecindario emergente. Con un enganche del 20%, coloca $50,000 de su bolsillo y firma una hipoteca que le obliga a pagar una cuota mensual que, al final del año, supera los $10,000 en intereses y principal. La casa parece un sueño tangible: paredes, techo, un espacio que puedes tocar. Por otro lado, Marcus, su colega de la universidad, decide invertir $10,000 en un fondo que replica el S&P 500, confiando en la capacidad del mercado para crecer a largo plazo. Para Marcus, la inversión es intangible, una línea de números que suben y bajan en la pantalla, pero sin la carga de una llave o una factura de mantenimiento. Ambos creen haber tomado la decisión más sencilla, pero la diferencia radica en lo que no ven. Jake, al comprar su propiedad, adquiere un activo que requiere atención constante, mantenimiento, reparaciones inesperadas, impuestos sobre la propiedad, seguros y, sobre todo, la amenaza de la vacancia. Cada año, el propietario promedio despacha entre $3,000 y $5,000 en mantenimiento, desde una fuga en el baño hasta la sustitución del techo. A eso se suman los impuestos municipales, que pueden ascender a $1,150 anuales, y el seguro que ronda los $700. Si la vivienda permanece vacía durante 3 meses, el propietario pierde no solo la renta, sino también el costo de los servicios públicos y la oportunidad de amortizar la hipoteca. En términos de tiempo, Jack se convierte en gestor, en un administrador de recursos que debe responder a llamadas de inquilinos, coordinar reparadores y lidiar con la burocracia de los permisos. Cada decisión implica una pérdida de capital mental. La mente se ocupa de cómo arreglaré la fuga, en lugar de enfocarse en crear nuevo valor. Marcus, por su parte, experimenta una presión distinta. Su inversión está sujeta a la volatilidad del mercado, a esos momentos de caída que hacen que el valor de su posición se desplome como una vela en una tormenta. Cuando el índice pierde 2% en un día, el corazón de Marcus late más rápido, y la voz interior le susurra: vende ahora, antes de que pierda más. Esta es la tortura psicológica del accionista, la tentación de reaccionar impulsivamente ante el ruido del mercado. La disciplina, ese principio estoico que nos enseña a observar sin juzgar, se vuelve un ejercicio de resistencia mental. Cada vez que la bolsa rebota, el inversor debe decidir si mantiene la fe en el proceso de acumulación de riqueza o cede al miedo. El coste aquí no es monetario en el sentido tradicional, sino emocional: el estrés, la ansiedad y la pérdida de la tranquilidad que, a la larga, pueden afectar decisiones en otros ámbitos de la vida. Ahora, comparemos la matemática cruda. La hipoteca de Jack, a una tasa de interés del 5.0%, genera un costo de intereses que, en los primeros 5 años, supera los $40,000, sin contar la amortización del principal. Si sumamos los gastos de mantenimiento, impuestos y seguros, el desembolso anual se sitúa alrededor de $15,000. En términos de retorno, Jack necesita que el valor de la propiedad aumente al menos un 10% anual para cubrir esos costos y generar ganancia. Marcus, con su inversión de $10,000, experimenta un retorno promedio del 7% anual en el S&P 500, compuesto año tras año. Sin embargo, en los años de alta volatilidad, su saldo puede fluctuar entre menos del 5% y más del 10%, provocando momentos de duda intensa. ¿Qué ocurre cuando combinamos ambos factores? La realidad es que el bien raíz se transforma en un trabajo continuo, una gestión que consume tiempo, recursos y energía mental. La acción, por otro lado, es un sistema de espera que premia la paciencia y castiga la impaciencia. Ninguno de los dos es inherentemente mejor, cada uno es una apuesta sobre qué tipo de juego estás dispuesto a jugar.
El secreto que los millonarios guardan celosamente es que la verdadera riqueza no proviene del activo en sí, sino del control que tienes sobre tu propia mente. Si esto está despertando tu curiosidad, suscríbete y acompáñame en la siguiente parte, donde desglosaremos cómo optimizar cada estrategia sin sacrificar tu paz interior. ¿Qué piensas tú de los costos invisibles y la presión psicológica? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Recuerda, dominar tu mente o alguien más la capitalizará por ti. Mr. D continúa su exposición con la precisión de un cirujano financiero, desdoblando la lógica que subyace a cada decisión. Si miramos el balance de Jack no vemos solo la hipoteca, sino una serie de flujos que aparecen y desaparecen como sombras al amanecer. Cada reparación, cada impuesto municipal, cada día que él dedica a buscar inquilinos o a negociar con contratistas, es un gasto que no aparece en la hoja de cálculo tradicional, pero que, al final, erosiona el beneficio neto. En contraste, Marcus observa la pantalla de su plataforma de corretaje y percibe la volatilidad como una ola que sube y baja sin aviso. El mercado de valores no tiene paredes que te protejan, pero sí tiene una regla implacable: la emoción del inversor es el combustible que alimenta la oscilación. Cuando el índice cae un 10%, la mano que aprieta el volante tiende a girar hacia la venta impulsiva. Esa reacción, más que la caída misma, es la verdadera pérdida. Mr. D señala que ambos escenarios comparten una raíz común: la psicología del inversor. Jack se enfrenta al síndrome del inquilino fantasma, una ansiedad que nace al ver vacantes prolongadas y temer que el flujo de caja se seque. Marcus, por su parte, lidia con la parálisis del mercado, ese miedo paralizante que aparece cuando las velas rojas dominan el gráfico y la voz interior susurra que es momento de salir antes de que el daño sea mayor. Para ilustrar la magnitud de esos costos invisibles, el analista despliega una tabla mental en la que cada línea representa un elemento que, a simple vista, parece menor pero que, acumulado, equivale a una carga sustancial. El mantenimiento anual de una vivienda de $250,000, con un promedio de $3,000 en reparaciones menores, se suma a los impuestos municipales, que rondan el 1.5% del valor catastral, y al seguro de la propiedad, que suele costar alrededor del 0.5% del precio de adquisición. A esto se añade el costo de oportunidad del capital inmovilizado, que, si se hubiera invertido en un portafolio diversificado, habría generado un retorno promedio de 7% anual. Cada año, entonces, el propietario paga más de $15,000 sin contar los intereses de la hipoteca, que a una tasa del 5% incrementan la carga financiera en $40,000 durante los primeros 5 años. Marcus, en cambio, parece navegar en aguas más lisas, pero la aparente fluidez es engañosa. Cuando el S&P 500 registra una caída de 15% en un trimestre, el valor de su inversión se contrae de forma brusca y la presión psicológica aumenta. Cada vez que el mercado experimenta una corrección significativa, el inversor se enfrenta a la tentación de vender para evitar mayores pérdidas, sacrificando la poderosa ventaja del interés compuesto que solo se activa cuando se mantiene la posición a largo plazo. La tortura psicológica, por tanto, no reside únicamente en la volatilidad, sino en la necesidad constante de controlar la propia reacción ante la incertidumbre. Mr. D propone entonces una ecuación simple para comparar ambas realidades: la rentabilidad neta esperada menos el costo psicológico. En el caso de Jack, la rentabilidad neta se calcula restando del incremento del valor de la propiedad los gastos de mantenimiento, impuestos, seguros y los intereses pagados. Si el valor de la vivienda sube un 10% anual, el beneficio bruto sería $25,000, pero al descontar los costos invisibles, el margen se reduce a menos de $5,000. Para Marcus, la rentabilidad bruta del S&P 500, históricamente alrededor del 7%, se mantiene constante, pero el factor psicológico puede reducir la efectividad real al provocar ventas prematuras, lo que en promedio disminuye el retorno efectivo en 2 o 3 puntos porcentuales. Al llegar a este punto, el analista introduce una reflexión que trasciende los números. La verdadera diferencia radica en el tipo de disciplina que cada activo demanda. El bien raíz requiere una gestión activa, una vigilancia constante, una capacidad para resolver problemas técnicos y administrativos. La acción,
por su parte, demanda disciplina emocional, la habilidad de aceptar la incertidumbre y de mantenerse firme cuando la mayoría parece huir. En la siguiente fase, Mr. D explora estrategias para mitigar esos costos ocultos sin sacrificar la visión a largo plazo. Para Jack, sugiere la creación de un fondo de reserva destinado a cubrir reparaciones inesperadas, la contratación de una empresa de gestión de propiedades que asuma la carga operativa, y la selección de ubicaciones con alta demanda de alquiler para reducir la vacancia. Además, aconseja la refinanciación de la hipoteca cuando las tasas de interés bajen, lo que disminuye la carga de intereses y libera flujo de caja para reinvertir. Para Marcus, la recomendación se centra en la estructuración de la cartera mediante la diversificación sectorial y geográfica, el uso de fondos indexados de bajo costo que reducen la exposición a comisiones, y la implementación de un plan de inversión automática que elimina el componente de timing y refuerza la disciplina de aporte regular. Asimismo, sugiere el empleo de técnicas de mindfulness financiero, una práctica que permite observar los movimientos del mercado sin reaccionar de forma automática, disminuyendo la presión psicológica y favoreciendo la toma de decisiones basadas en datos y no en emociones. Mr. D subraya que, aunque los caminos sean diferentes, ambos pueden converger en un objetivo común, la construcción de patrimonio sostenible. No existe una fórmula mágica que convierta a cualquiera en millonario de la noche a la mañana. La riqueza se gesta en la paciencia, en la consistencia y, sobre todo, en el dominio de la propia mente. Con esta premisa, el analista invita a los espectadores a reflexionar sobre su propia relación con el dinero. Pregúntate, ¿prefiero dedicar mi tiempo a arreglar techos y a negociar contratos, o prefiero entrenar mi mente para no ceder ante el ruido del mercado? La respuesta no es absoluta, pero sí reveladora de la vida que quiero diseñar. El video se dirige ahora hacia su cierre, manteniendo la cadencia pausada que caracteriza al estilo de Mr. D. Hemos desnudado los costos invisibles del sector inmobiliario y la tortura psicológica del mercado de valores. Hemos visto cómo cada decisión lleva implícitos gastos que, si no se controlan, pueden consumir la mayor parte de los beneficios esperados. Pero también hemos descubierto herramientas y hábitos que pueden transformar esos obstáculos en oportunidades de crecimiento. El narrador finaliza con una llamada a la acción que fluye naturalmente con la conversación. Si este análisis te ha abierto los ojos, comparte este video con quien creas que necesita ver más allá de la superficie. Déjame en los comentarios cuál de los dos caminos resuena más con tu estilo de vida, y qué medidas tomarás para dominar esos costos ocultos que tanto pesan en tu balance. Una última frase, cargada de la convicción que ha guiado todo el discurso, se eleva como un eco que invita a la acción decisiva: domina tu mente, o alguien más la capitalizará por ti.